Muy buenas tardes, ¿cómo pasa el tiempo? Cinturón del año ya, 4 de junio del año 2021. Esta es Coyuntura Política de tu radio Tunda Club, una radio a tu estilo. Mi nombre es Víctor Barahona y como siempre nuestro invitado de lujo, como es el licenciado Sergio Méndez, abogado de la República y presentador de Tele1. Muy buenas tardes, Sergio, bienvenido nuevamente a tu Onda Club. Víctor, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por tomarme en cuenta. Gracias por tu invitación. Gracias, Sergio. Y vamos al punto, como tú lo Al dices. punto. ¿Cómo analizas los 2 años del señor presidente Nayib Bukele? Mira, 2 años complicados, complicados en polémica, atípicos, los podría, quizás varios apelativos de los cuales podría traer a colación. Primero porque el endeudamiento en el cual se tiene El Salvador solo en los primeros meses, fueron 8 meses, fueron 20 puntos del Producto Interno Bruto, lo cual el FMLN le metió en 10 años. Hasta este momento lleva 3.500 millones de dólares aprobados. Únicamente fueron aprobados en los primeros 20 días de la Asamblea Legislativa. El día de ayer se aprobaron 600 millones de dólares más, pero el día de ayer también se presentó una nueva moción para gravar a las azucareras en el país. Entonces, lo que no se puede entender es por qué seguir con la tarjeta de crédito, porque ir gobernando con tarjeta de crédito es bien fácil. Es como que tú en tu casa solamente vayas al súper, pagues los colegios con tarjeta de crédito. El tema es qué me has generado tú para haberte contratado como gerente general del país. ¿Qué me has generado de diferente que no me dieron los de anteriores? Porque los anteriores también solamente era préstamo y préstamo. Entonces son parte de las preguntas. Esta semana esperábamos nosotros, en base al artículo 186 y siguientes de la Constitución, una llegada del señor presidente de la República a la Asamblea Legislativa por primera vez, ya que el año pasado no quiso convocar, para rendir un informe, para rendir cuentas por medio de sus ministros, en el cual informara de cuáles habían sido los logros. Pero observamos, como muchos especialistas han señalado, el mismo discurso y atacar a los mismos de siempre cuando él ya tiene 86 diputados desde mayo. Es como un gerente que llegue a una empresa y que llegue a decir de que el gerente anterior, no, mire, si por eso lo hemos traído. Sí, pero es que los mismos de siempre, no, es que para eso lo hemos traído. Entonces, en la empresa pública del Estado, para eso se le contrató. Es complicado, Víctor, porque no se habló y se esperaba, ¿qué puntos sobre la mesa se esperaba? Que él se refiriera a cómo va a sacarnos económicamente de este problema que tenemos. ¿Qué inversiones vienen al país? Sobre el tema de los homicidios y lo que sucedió en Chalchuapa. ¿Qué esperábamos nosotros? Que nos diera a conocer, que no hemos tenido en 2 años, cuál es el plan, cuál es la hoja de ruta. Y entonces el señor presidente, que por mandato tiene la directriz de integrar al país, así lo dice la Constitución de la República, es complicado porque llega ante la Asamblea Legislativa a decir los de aquella esquina. A él también le pudieron haber dicho los de aquella esquina cuando no tenía diputados, solo los de Gana, y jamás le faltaron el respeto. Es complicado, Víctor, porque sumergidos en una dinámica con Washington en este momento, cuando congresistas le están pidiendo rendición de cuentas de los dineros que han venido, y la llegada de la encargada de negocios al país esa misma mañana y que llega únicamente ella a la Asamblea Legislativa, son 2 mensajes en uno, que más adelante, si tú así lo crees oportuno, lo podemos descodificar y separar y desmembrar. ¿Qué es lo que va a venir a continuación? Entonces, eso es lo que esperaba el pueblo salvadoreño. Un acto solemne de apertura, de rendición de cuentas y conocer en varias fases cuál es el plan
hacia dónde vamos, cuál es el plan de trabajo, cuál es la hoja de ruta, cuál es el camino, de la cual lamentablemente no lo conocimos. Sí hay críticas más profundas que eso. Una es lo que la Asamblea Legislativa gastó para poderlo recibir en términos de dinero. Son duras críticas. Y la otra situación es los colegas periodistas que fueron aislados en un cuarto y que se les retuvo para que no le realizaran preguntas. Duras críticas que le han hecho varias personas. Me quedaría yo ahí de decirte difícil, complicados estos 2 primeros años. Sí, porque él no tocó, tú lo dijiste, temas económicos, obras públicas, no tocó el tema de salud, la educación y seguridad. Él siguió prácticamente su discurso, los mismos de siempre, que por ellos, etcétera y etcétera. Prácticamente el pueblo esperaba, los pocos que vieron la cadena sí, nacional. Fíjate que ese es otro tema, perdón que te interrumpa, que a mí me llamó muchísimo la atención. Me imagino que por estrategia gubernamental han venido migrando desde un principio, desde Twitter, Facebook, Instagram y ahora en TikTok. Me imagino que por estrategia. Pero yo vi algo sumamente trascendental ese día de la llegada del señor presidente de la República, Nayib Bukele, a la Asamblea Legislativa. Algo que me llamó muchísimo la atención, y es que primero nosotros lo transmitimos. Me llamó la atención porque las cableras no tienen la obligación, es decir, eso me llamó muchísimo la atención, y me llamó la atención sobre, nosotros lo transmitimos en diferentes plataformas, tanto en YouTube, Twitter e Instagram, y tuvieron alrededor, esa transmisión, alrededor de 450 comentarios en tiempo real, y todos eran lacerantes y atacando al señor presidente, pidiéndole cuentas, que rindiera informe. Yo eso nunca lo había visto en unas plataformas que tradicionalmente habían sido comandadas o lideradas precisamente por una estrategia gubernamental, me imagino, como lo dijo la Corte de Cuentas de la República en su momento. Entonces, ha perdido todo ese espacio de personas. Querían culpar, perdón Sergio, a Tigo y a Claro, que les habían bloqueado algunas plataformas. Yo creo que el bloqueo empezó ya con la gente, creo que la población está despertando, Sergio, pero tarde. Porque se les dijo, en estos programas, le dijo a la gente que sabíamos analizar por quién se iba a votar. La gran mayoría, Sergio, dice, hay una encuesta también que el 63% le da de popularidad al señor presidente, pero la segunda pregunta que te contesta la población dice, han aumentado los homicidios, la violencia, ha subido la gasolina, ha subido la canasta básica. Eso es lo que dice la gente. Sabemos que el señor presidente es experto en marketing, pero creo que se le está cayendo la marca. Observamos eso el día que rindió informe y fue un tema bien evidente. Sergio, el 8.2% de la población salvadoreña ha sido tocada por la delincuencia en los últimos 3 meses. Sí, bueno, hemos visto nosotros diferentes instrumentos de medición científica esta semana, como la encuesta de la prensa gráfica, que me merece todos mis respetos, y la encuesta de la Universidad José Simeón Cañas UCA, y en efecto el dato que tú estás dando es un dato muy perturbador, donde ese porcentaje tan dramático expresa que ha sido precisamente presa o ha sido en determinado momento ofendido de la comisión de un delito. Es complicado, porque hay delitos de contenidos patrimoniales, hay delitos de orden sexual. Esta mañana en el rotativo veíamos la deserción escolar de un montón de niñas, y la otra situación que veíamos también es la gran cantidad de niñas embarazadas. Pero también veíamos algo que me llamaba muchísimo la atención, y es, Víctor, es precisamente el tema de falta de transparencia, porque el Ministerio de Educación niega información de cuánto han costado las computadoras y a quiénes se les han entregado y cuál ha sido el criterio.
lo han negado nuevamente. Entonces, es un tema bien delicado, de verdad. Fíjate que el Ministerio de Hacienda no logró lo proyectado con cuentas corrientes y contribuciones. Lo recaudado bajó 6.2 millones por debajo de lo proyectado en el mes de mayo. Eso nos da un índice, Sergio, que las empresas, los pequeños empresarios les está yendo mal. Lo que pasa, Víctor, es que aunado a lo que tú estás diciendo, la recaudación fiscal le ha bajado y no son las proyecciones, y por lo tanto tampoco los que ellos dijeron de crecimiento. Tú te recordás cuando decían un 4%. El tema es que El Salvador dejó de crecer, o en términos inversamente proporcionales, un 12%. Quiere decir que si tú vas a crecer un 4, todavía te quedan restando 8. No vamos a crecer ni el 4 por el tema de recaudación fiscal. Pero lo complicado de esto, Víctor, es lo que estamos viendo nosotros. Esta semana, Víctor, a raíz de eso, el día de ayer puntualmente, que se conoció antier que no se crece, el día de ayer fue un tema bien delicado, porque el ministro del ramo ha solicitado a la Asamblea Legislativa le autorice el gravar por $500 millones a las azucareras para contrarrestar precisamente el faltante del presupuesto general de la nación. Y este es un tema bien delicado, Víctor, porque primero, ¿quién no depende de la zafra? Todo lo que tú consumís, todo depende del azúcar y en sus diferentes manifestaciones o presentaciones. Entonces, de hecho, si tú le pones un impuesto, recordá que del bagazo de la caña de azúcar generas electricidad. Entonces, es bien complicado, Víctor, porque en 2 años no tenés, Víctor, la promesa de campaña que fue hasta inaugurarlo, la represa del Chaparral. ¿Tú te recordás, el presidente? ¿Tú te recordás que antes de las elecciones fue? Entonces, no tenés ni eso versus los $10.000 millones que se les ha aprobado a la Asamblea Legislativa para tener una matriz energética y estar preparados. Por eso es que se esperaban respuestas el día de la llegada del señor presidente. ¿Qué va a hacer con la política alimentaria de los salvadoreños? Es complicado, Víctor, porque Estados Unidos ya adelantó que viene una donación de vacunas al país, Estados Unidos. Entonces, ¿cómo es que cuando se le piden informes al presidente, usted dice que le donó vacunas a Costa Rica? Quiero saber cuáles son los números. Quiero saber si es cierto. A Honduras. Entonces no las da. Quiero saber si es cierto a Guatemala y a Honduras, porque se necesita la autorización para una donación de parte de la Asamblea y que esté presente la Corte de Cuentas, y no las da. Y ahora, ¿cómo es que donamos? Y ahora viene Estados Unidos y nos va a donar a nosotros. Entonces, no encaja, o sea, son cosas que... Entonces, es bien preocupante la situación, Víctor, que estamos viviendo, porque todo impuesto a un producto como el azúcar viene en un efecto en cascada. Va a subir la taza de café, el pan dulce. El pan dulce, te va a subir un dulce que tú te comes, cualquier tema dulce, cualquier otro derivado. Las sodas, todo depende del azúcar. Claro, porque llevan... Entonces, y si sube eso, sube el costo, suben los impuestos, hay que despedir gente porque ya no cubrís los salarios. Entonces, ¿qué es lo que me está indicando a mí que no están recaudando? Que hay un montón de empresas que se fueron, otras que se van a ir del país, otras empresas que ya quitaron a un montón de gente y ya no están pagando impuestos porque si ya no perciben bajo el efecto en cascada. Es delicado, Víctor. Yo, de verdad, hemos hablado con economistas y me dicen, Sergio, esto nunca lo habíamos vivido en nuestro país. Y no es un tema que deviene de un tema de pandemia, es un tema que deviene de decisiones, falta de transparencia y falta obviamente de planes. El tema, Víctor, es que también esta semana los bonos volvieron a caer. Vuelven a caer luego del discurso en la asamblea del señor presidente. Porque como es una relación de confianza, lo que existe del empresariado es venir y decir, ¿yo por qué voy ahí? ¿Cuáles son las razones de las cuales yo tengo que ir a invertir a El Salvador? ¿Por qué me tengo que decidir por El Salvador
y no por Guatemala, Honduras y Nicaragua? ¿Por qué me tengo que ir a decidir yo por El Salvador? Cuando El Salvador sucede esto, y entonces no vienen. Y otras, Víctor, simple y sencillamente levantan ancla y se van las inversiones para otro país. Increíble. Sergio, los diputados tendrán $14,000 ahora para su equipo de trabajo. Nuevas Ideas tendría 9.3 millones. 12,000 era en la gestión anterior. Hoy se han subido, recetado $2,000 más. Sí, es bien, mira, Víctor, es bien delicado lo que tú estás mencionando y lamentable, porque ellos señalaron a las dipurratas, ellos señalaron a los mismos de siempre, y cuando ellos llegan no se bajaron el sueldo, ni tampoco, Víctor, se quitaron el fuero. Recuerdo que señalaron, mire, los vehículos los quitó Norman Quijano. ¿Tú te recordás cuando los mandó en pública subasta? Claro, mire, es que los viajes, no, eso fue Mario Ponce. ¿Tú te recordás cuando Mario Ponce empezó? Entonces, ¿cuál es lo novedoso? Lo novedoso es que antes eran 12,000 por diputado, ahora son 14. Pero es ingrato, Víctor, ¿por qué? ¿Qué pasa si tú en tu casa, Víctor, tú tenés planeadas unas vacaciones? O tenés planeado tú contratar más personal y de pronto te quitan de tu trabajo, la situación de tu familia está bien mal, ¿qué vas a seguir? ¿Vas a seguir gastando y aumentando con lo que están haciendo o con la tarjeta de crédito en una forma irresponsable? Más aún cuando la recaudación ha bajado, cuando todas las perspectivas económicas son negativas, cuando Moody's y otros tanques de evaluación financiera internacionalmente y el Fondo Monetario Internacional te están haciendo señalamientos. ¿Vas a hacer esos aumentos, Víctor? ¿Vas a hacer esos aumentos en tu casa? ¿O te vas a apretar el cincho? Entonces es bien complicado, Víctor, porque hay un clima de inversión y el clima de inversiones, además de un tema de matriz energética, que son hechos tradicionales, hay elementos no tradicionales también. Dentro del clima de inversiones tú ves la confianza, el tema precisamente de respeto a un Estado de Derecho, seguridad y certeza jurídica. La tenemos nosotros ahorita, evidentemente que no la tenemos. Y aparte de eso, va a quedar fuera de las, ¿cómo le podemos decir?, del Seguro Social, de CEPA y todo, instituciones que servían no solo para estar haciendo presencia, sino para ver la transparencia dentro del gobierno. Se ha anunciado dejar fuera a la NEP de las juntas directivas de las autónomas. Eso es otro mal mensaje que nos está dando a entender quién va a controlar ahora, o van a vender, van a privatizar y no los vamos a dar cuenta los salvadoreños. Mira, ese es un tema, un día triste para nuestro país. El día de ayer fue uno de los días más tristes. El diario El Salvador hablará de eso. No salió publicación este día. No salió. No salió, no sacó la publicación el diario El Salvador. Estamos esperando, nosotros intentamos sacar como todos los periódicos, como todas las mañanas, y eso lo trasladamos nosotros ahora en la mañana. No sacó una publicación, nos quedamos esperando qué es lo que había sucedido. El día de ayer fue uno de los días más tristes en la historia de El Salvador. Tristes. La gente, yo no sé si entiende cuál es la trascendencia, porque no solamente implica sacar a un representante de la empresa privada de una institución. Primero, son 23 instituciones. Esto es como que a usted lo inviten al recreo cuando antes del recreo ya se comieron las tortas y lo están invitando únicamente para que usted llegue a pagar. A la empresa privada se le está invitando a más impuestos, se le está invitando a cargarlos más, pero no se les invita a que ellos sean observadores en las instituciones de las decisiones que hacen, que les implica a ellos y a El Salvador. ¿Cuál es el espíritu del legislador en que haya un representante de una empresa privada en el Seguro Social, en el FOVIAL, que haya un representante en diferentes instituciones de nuestro país? Fácil. ¿Cómo se dio cuenta El Salvador que estaban concesionando o privatizando la Lotería Nacional de Beneficencia? Por eso. ¿Cómo se dio cuenta El Salvador y quién se opuso dentro del Seguro Social
para que agarraran 30 millones de dólares del Seguro Social en el hospital de El Salvador, que ya estaba construido y que no han rendido informe de esos 32 millones de dólares. ¿Quién se opuso? El representante de la empresa privada. Entonces, él se opuso, lo dio a conocer, quedó sentado, listo. Entonces, vas tú a pedir información como de las computadoras al Ministerio de Educación, no te la dan. Vas a pedir información de los alimentos que se compraron a Sinaloa en el Ministerio de Agricultura, no te lo dan. Lo que hizo fue quitar al ministro, ponerlo de viceministro, y ahora ya lo quitaron y se rumora que va como embajador supuestamente para Honduras. Y no te explica el presidente por qué lo quitó, porque nunca lo explica, ni si va a quitar a Carolina Recinos, para muchos ya la quitó, y para dónde va y cuáles fueron las razones, entre otras. No te explica el presidente por qué 5 de los 7 funcionarios o exfuncionarios nombrados en el documento desclasificado de los Estados Unidos son parte de su gabinete. No te explica el presidente de eso. Entonces, vas a pedir información, no te la dan, Víctor. Te vas al Instituto de Acceso a la Información Pública, tampoco te la dan. Quitas a los representantes de la empresa privada, que son los observadores, como un consejo municipal plural que tienen y que les consta de visto y oído, y los quitan. La transparencia. O sea, Víctor, yo te pregunto a ti, yo esto ni en los gobiernos del frente lo vi. Te hago yo una pregunta. ¿Tú crees que va a haber alguien en su sano juicio que vaya a querer venir a invertir al país? No. Ok, ¿qué es lo que conocemos en nosotros de noticias? Que las personas que trasladaron los alimentos y todo no les han pagado. ¿Qué conocemos en la noticia? Que los desmovilizados no les han pagado. Tuviste un video donde al director de la policía, el señor director, me merece mi respeto, lo estaban acosando que cuándo les iban a dar su pago y el bono, miembros de la corporación policial. Entonces, los empresarios que están aquí, hay una simbiosis. Estos empresarios tienen inversiones en todos los países de Centroamérica y Suramérica y Norteamérica. ¿Tú crees que ellos con sus amistades, así como nosotros nos podemos tomar un café, y yo te digo, mira, Víctor, anda ahorita a Ecuador, hombre, invertí, mira, Víctor, en Nicaragua invertí ahorita, de la misma manera, no vayas a El Salvador, ahorita no. Víctor, esa es la relación. Los empresarios entre empresarios son amigos. Y nadie llega a invertir a un país por ser una institución de beneficencia pública. Ningún empresario es institución de beneficencia pública. No van a llegar a invertir a un país porque es michero, porque me gusta el clima de El Salvador, porque tengo a mi novia en El Salvador y por eso quiero invertir. No, Víctor. ¿Por qué? Porque El Salvador me gusta. Porque me gusta el aeropuerto Monseñor. No, tú invertís porque haces un estudio de factibilidad. ¿Cuánto es el tiempo de retorno de mi inversión? ¿Cuánto tengo que invertir? ¿En qué voy a invertir? ¿Voy a tener certeza y seguridad jurídica de hacer negocios con el gobierno y que no me cambien las reglas del juego? Y si no me paga, ¿me voy a ir a la corte cuando la maneja el gobierno? ¿Me voy a ir a quejar al Instituto de Acceso a la Información Pública cuando la maneje el gobierno? ¿Voy a ir a pedir información cuando la maneje el gobierno? Te pregunto, ¿tú vendrías a invertir a mi país? Los empresarios no son institución de beneficencia pública. Ellos no van a invertir a un país porque les sobra el dinero. Dejarían de ser empresarios. ¿Cuál es la definición de comerciante en el Código de Comercio? Un comerciante es el que realiza actos en masa y en una forma consuetudinaria y pone un valor sobre su producto o bien para poder obtener una ganancia. Esa es la definición. Googleelo, busque un diccionario. Yo no voy a ir a invertir a un país donde los permisos para construcción me van a tardar más de 1 año, 2 años para que me den a mí y yo construir mi fábrica. Y que cuando ya me dan el último permiso ya se me vencieron los anteriores. Yo no voy a ir a descansar a un país mi inversión, a dormir mi inversión de dinero, 1 año, 2 años, Víctor.
y después empezar yo a producir para tener una restauración, pero el término técnico se llama para el retorno de mi inversión. ¿Quién lo va a hacer en su sano juicio? Esa es la realidad de El Salvador. En términos de exportación, implica para nosotros, para Estados Unidos, implica un poco más del 18% del Producto Interno Bruto. Y las remesas constituyen el 24% del Producto Interno Bruto. Nosotros tenemos una dependencia, como un país tercermundista de renta media, tenemos una dependencia con muchos países, incluyendo nuestro socio comercial Estados Unidos. ¿Qué pasaría si la Organización Mundial de Comercio nos cambia las reglas del juego? Se nos van en la gran cantidad de maquilas para otro país, para el país más cercano, centroamericano. ¿Qué pasa si a China de pronto tú le puedes dar un poco más de espacio? ¿Qué te va a decir Corea del Norte o Taiwán? ¿Qué te va a decir Japón, que ha dado el préstamo para el puerto el puerto de la Unión, el puerto que nosotros tenemos y que está varado, el de Cutuco? Sí, ¿qué va a pasar, Víctor? Entonces, son preguntas tan sencillas como 2 más 2 son 4. Entonces, ese es el tema. ¿Cuál es el plan? Sergio, el exalcalde de San Salvador, por el partido Arena, ha sido nombrado a ocupar una secretaría dentro del organismo de la OEA. ¿Qué mensaje nos da eso? Sí, es un mensaje directo, frontal y enérgico, particularmente contra el gobierno de turno. Primero, no sé cómo ha sido, desconozco, pero el señor Almagro lo ha nombrado y eso le da una coraza o una protección. Número 1. Este es el mismo mensaje que envía el gobierno de los Estados Unidos a El Salvador cuando nombra a la ex embajadora James Mains como encargada de negocios. Alguien podría decir, ella ya fue embajadora, ¿por qué viene a un rango inferior? No, ella no viene a ningún rango inferior. Te voy a explicar el proceso dentro del ente bicameral con las leyes del representativo de las barras y las estrellas. Para nombrar a una embajadora, a diferencia de este país, que es anglosajón, allá es el common law y aquí es el civil law. Acá nada más el presidente nombra a un embajador y se acabó. Pero en Estados Unidos nombran a una embajadora y este nombramiento debe de pasar por una investigación donde está el FBI también y posteriormente pasa a un conocimiento del Senado. El Senado evalúa si tiene, el Congreso evalúa si tiene las credenciales y las envía. Eso tardaría aproximadamente, como le sucedió a Mari Carmen Aponte, un poco más, depende si no es fin de año y se van de vacaciones el Congreso, entre 4, 5 o 6 meses. El que haya nombrado a la encargada de negocio en una forma rápido y furiosa, solamente te manda un mensaje de 2 puntos. La primera es, nosotros no estamos dispuestos a seguir perdiendo tiempo. Necesitamos a una persona directa, frontal y enérgica que vaya a poner las reglas del juego claro al Salvador. El Salvador tiene la embajada más grande en todo el mundo y tiene la base en el aeropuerto Monseñor Romero, una base contra el narcotráfico. De ahí podés entender que ha tenido una cooperación constante, solo en la pandemia le dio un poco más de 30 millones de dólares. Eso lo dejó bien clara la embajadora cuando pateó suelo salvadoreño de bajarse del avión en el mismo aeropuerto, dijo, nosotros hemos apoyado a El Salvador en esto. ¿Por qué crees que te lo está recordando? Fueron las primeras palabras. Habló de la gobernanza, habló de la libertad de expresión, habló del trabajo de los medios de comunicación. Esas fueron las primeras palabras, como cuando dijo, ¿y el niño cuál fue la primera palabra que dijo? Mamá, papá. ¡Ay, qué lindo el niño! ¿Cuáles fueron las primeras palabras que Jesús a sus 30 años dijo? Cuando empezó precisamente la cuenta regresiva para llegar al Gólgota, al monte
de la calavera, del Calvario. Las primeras palabras de la embajadora fueron gobernanza, respeto al Estado de Derecho, separación de poderes, libertad de expresión, medios de comunicación, listo. Y luego se fue para la Asamblea Legislativa en la noche. Son mensajes, pero el mensaje viene esto. ¿Quién se queda teniendo la peña para que no quede acéfala una embajada? El encargado de negocios. Y el encargado de negocios tiene todos los poderes plenipotenciarios de un embajador, por supuesto. Entonces ella es el embajador sin haber pasado por el Congreso. Va directo al Departamento de Listo. Estado. Y la otra situación también, que es el mensaje, Víctor, es que si nombran en el Congreso a la embajadora luego de 4, 5, 6 meses, tiene que venir al país, le presenta credenciales al presidente de la República, Nayib Bukele, y él la manda a llamar cuando tenga tiempo en su agenda. Qué lindo. Entonces, ella viene como encargada de negocios, no va a presentar credenciales a esperar a que el presidente la llame, ni tampoco espera a que el Congreso la ratifique, y se viene. Se viene en el mes de junio, cuando este mes es más que esperado por todo el mundo, porque es el Día del Padre, sí, pero este mes rinden la lista Angel. Se habla de 90 personajes. Ya en se amplió, Centroamérica. yo tengo conocimiento que ya se amplió y van a salir varios funcionarios y de varios partidos políticos, incluyendo Arena y el FMLN, documentado. Entonces, Víctor, el documento desclasificado, más ya no va a haber ningún tipo de razón por el cual ya no se pronuncien sobre esa situación. ¿Qué va a venir después de eso? Puede venir en el país cualquier tipo de acciones del gobierno de los Estados Unidos hacia el gobierno. No, quienes pagan los platos rotos son los salvadoreños. Eso es lo que va a suceder. Mira lo que está sucediendo en Nicaragua. A Cristina Chamorro, la candidata opositora, la única que puede desbancar a Daniel Ortega, le mandan a cancelar su candidatura, le mandan a sitiar la casa y la mandan a apresar. Increíble. Mira lo que está sucediendo en Nicaragua, El Salvador. Entonces, ese tema es un tema bien delicado porque Juan Orlando Hernández va para afuera. El hermano estuvo metido en narcotráfico. Y El Salvador debe estar claro que Estados Unidos repudia muchos delitos, pero hay dos en particular. Uno, el tráfico, el narcotráfico. Corrupción. Y el otro tema, sin lugar a dudas, es el lavado de dinero porque implica la moneda gringa, la divisa gringa. Esos delitos, Estados Unidos no se los perdona a nadie. Esta semana ha sido una semana bien triste porque también absolvieron de más de 500 millones de dólares en lavado de dinero a Chepe Diablo y a toda la familia. Lo hizo una cámara. Ha sido una semana bien triste para la historia y la democracia esclenque y pírrica, endeble, salvadoreña. Porque cuando hablamos de aplicadores de justicia, hablamos de democracia. Todo eso es parte de los pesos y contrapesos, del régimen de legalidad de la administración pública, separaciones de poderes. Y raramente estas resoluciones empiezan a salir luego del 1 de mayo. Luego del 1 de mayo empezamos a ver un montón de cosas. Increíble. Y se les atacó a los mismos de siempre en la Corte Suprema. Es bien delicado, bien triste lo que ha pasado esta semana, particularmente en nuestro país. Se quieren más impuestos, se quieren gravar a las azucareras, eso es más pérdida de trabajo, vienen arremetidas en la Asamblea Legislativa, 23 instituciones sin un representante de la empresa privada, ahora ya no hay ojos de la gente, a los medios de comunicación no se les permite entrar a la sesión, las sesiones no son públicas, no las puedes ver en internet. Triste, triste, Víctor. Increíble. Triste mi país, triste. Sergio, quiero darte las gracias esta tarde, ya el tiempo se nos ha ido acabando, pero ese es 2 años de este gobierno, le faltan 3 años.
Estos 3 años no sé cómo vamos a terminar. A la gente se le dijo lo que le podía venir. Pues ahora no es que nos estemos burlando de la audiencia, sino que disfrútenlo, como tú dices siempre, Sergio. Y te agradezco un viernes más llevar esa información, ese análisis a nuestros televidentes, a nuestra audiencia de Tu Onda Club, a una radio a tu estilo, Sergio. Muchísimas gracias a ti. Te agradezco tremendamente la oportunidad que tú me das. No de hablar de temas políticos porque al final, o temas de país, la oportunidad que tú me das de hablar de los negocios de mi padre, de la palabra de Dios. La semana pasada estaba reunido porque me tocó predicar y Dios puso en mi corazón una palabra como siempre lo hace y desbarata cualquier cosa que yo haya preparado. Y Dios puso en mi corazón una palabra que va dirigida al pueblo salvadoreño, porque muchas veces te llenas de angustia. Hablábamos nosotros, Víctor, de verdad, en esa reunión con pastores, y todos al unísono llegábamos a la misma decisión. La venida del Señor, yo no le doy más de 7 años para oír las trompetas. Y es un tema que es bien arriesgado decirlo, porque yo nunca lo había tocado contigo ni con nadie, porque los hechos escatológicos que han de venir le preguntaron a Jesús, Jesús, ¿y cuándo te volveremos a ver? Porque él decía, y me verás sentado a la derecha del Padre. De hecho, le pidieron los apóstoles, nosotros queremos estar contigo a la derecha del Padre. Esa no es una decisión mía, es una decisión del Padre. Desde ahí les dijo, eso no se puede. ¿Cuándo te vamos a volver a ver? ¿Cuándo son los hechos mismos de los cuales tú estás planteando? Y le dijo, solamente el Padre sabe. Mira qué interesante, porque cuando hablamos nosotros de los misterios, te habla que Hijo, Padre y Espíritu Santo son una tríada, pero a la misma vez son una misma persona. Pero cuando muere el Hijo del Hombre como forma humana, no es que murió el creador del universo. La Biblia habla donde un solo día tuvo más de 24 horas porque detuvo y la tierra no se salió de su eje. Léalo. Son las cosas más trascendentales que hay en la Biblia. No solamente que abrió el Mar Rojo, no solamente que él alimentó a todo el pueblo de Israel para que pasara y lo alimentó del maná, sino que sus ropas y su calzado por 40 años nunca se deterioraron. No solamente porque brotaba agua dulce de la piedra, todo eso, Él le dice a usted, yo soy el mismo de siempre, no he cambiado. Yo puedo hacer todo eso que yo hice, yo lo puedo hacer inmediatamente ahorita y sanar enfermos y todo, porque de pronto pasaba y cuenta que Pedro solamente pasaba y con la sombra de Pedro, con la sombra, no con el manto, con la sombra iba tocando a la gente y la curaba. La sombra de Pedro, porque le dijo, este mismo poder tú lo tienes invocando mi nombre. Es decir, no sos tú, es quien está contigo. Entonces, yo, Víctor, con los pastores llegamos a una decisión de que este tema yo no le doy un poco más de 7 años para oír las trompetas y que baje el Señor primero a proteger a Israel, porque va a bajar a Israel, va a bajar precisamente donde nosotros conocemos como el Monte de los Olivos, va a bajar ahí, se han hecho estudios que está hueco, y va a bajar con sus caballos como lo esperaban inicialmente al Mesías, pero antes va a haber se va a dar el rapto de la iglesia, va a arrebatar. Yo no le doy más de 7 años por todo lo que nosotros estamos viendo. Jesús dijo, no pasará de esta generación cuando la venida del Señor estará cerca, y de cierto os digo, que Israel será el reloj del tiempo, y cuando la higuera florezca, no pasará de esta generación la venida. ¿Cuál es la generación a la cual se está refiriendo? Desde el 45, que se da el reconocimiento de Israel nuevamente, luego de la persecución de los judíos por parte de entes nazis, y que tú recordás aquel sueño de los huesos que venían, huesos del norte y huesos del sur, a conformar Israel. Desde ese entonces, y no desde las aberraciones que vimos anteriormente,
como el emperador Tito, por ejemplo, que arrasó Israel, ya tiene un poco más de 60 años. ¿Cuánto más o menos duraba una persona en la Biblia? Entre 70 y 85 años. Esa es la generación. Yo no le doy a este mundo más de 7 años para escuchar, primero, el rapto de la iglesia, y segundo, el tema del Armagedón. El Armagedón son 7 años, 3 años y medio de paz falsa y 3 años y medio de atribulación, donde la muerte no va a existir. Usted va a desear la muerte y la muerte no va a existir, como en los campos de concentración judío, allá en Auschwitz, Polonia, Varsovia, que se tiraban contra el alambrado, porque ya no aguantaban y los alambrados estaban electrificados. Preferían morir ya y que los nazis ya no siguieran bajo el yugo opresor. La muerte no va a existir. Por más que te tires de un edificio de 40 pies, la muerte va a escapar, vas a quedar quebrado, pero no va a haber la muerte. Todas esas situaciones, ¿quién lo describió? Usted recordará aquel apóstol que lo hirvieron en aceite y no se murió, porque todos los apóstoles murieron así. Bueno, Pedro volvió nuevamente a Roma y lo capturaron a él y a sus seguidores y murió crucificado, pero pidió a la inversa porque él no era digno de morir como el maestro. Todos, unos con lanza, otros en la India, etcétera. Pero él luego se fue para Patmos, la isla griega, y en Patmos escribió él el Apocalipsis. El tema es que no fue una visión, el tema es que no fue el Espíritu Santo que se derramó, sino que cuenta la Biblia que lo agarró y lo llevó a aquel tiempo para que él viera con sus propios ojos el sufrimiento del pueblo que no aceptó a Cristo. Soy Sergio Méndez, un hijo de Dios. Cuando usted esté en el tribunal de Cristo, le van a pedir cuentas y no va a existir ningún amigo político, ni debajo de la mesa, ni nada. Todavía está tiempo para que usted pueda cambiar. Muchísimas gracias, Víctor, te agradezco tremendamente la oportunidad. A tu persona, Sergio, muchas gracias. Te espero el próximo viernes, pero siempre de lunes a viernes, 6:30 de la mañana a 8 de la mañana, al punto, con el licenciado Méndez. Te espero el próximo viernes, si Dios lo permite.